Bien, en esta hora el tema se titula ¿Dios va a permitir una tercera guerra? Bien, vamos a darles un cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a su familia. Vamos a comenzar con esta pregunta, con este tema que es tan importante. Bien, vamos a ir al primer pasaje bíblico para que Dios conteste esta pregunta. ¿Dios va a permitir una tercera guerra? Vamos a ir al libro de Mateo 24:6. Mire, Jesús había estado en el monte de las Olivas y ahí estaban sus discípulos. Y los discípulos estaban preocupados porque Jesús anunciaba su muerte y su venida a esta tierra. Así que los discípulos estaban preocupados por los anuncios que Jesús comentaba y decía. Así que en esta ocasión dice que se acercan los discípulos. Eso dice Mateo 24:1, del 1 al 14. Y dice que cuando se acerca, dice, le hacen la pregunta: Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cosas importantes le preguntan los discípulos acerca de tu venida a esta tierra y del fin del mundo, el fin de esta tierra. Y aquí tenemos un pasaje interesante, porque recuerden que la pregunta es solamente: ¿Dios va a permitir una tercera guerra? Vamos a ir a las escrituras, a la palabra escrita. Dice aquí en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 6, dice lo siguiente: estas son palabras de Jesús. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Estas son las palabras de Dios. Estas son las palabras de Jesús. Amigo que me escucha, una tercera guerra sería terrible. Sería terrible. ¿Por qué terrible? Porque aunque no estemos nosotros dentro del conflicto, se iba a escasear los alimentos. Iba a ir usted al supermercado, no iba a encontrar tomate, no iba a encontrar cebolla, y no iba a encontrar nada de eso. Porque cuando hay una guerra, se cierran las fronteras. ¿Por qué se cierran las fronteras? Bueno, para no permitir que alguien contrario entre al país y cometa un desastre dentro del país. Por eso se cierran las fronteras. Esto quiere decir que se iba a escasear la alimentación. Usted iba a ir en busca de agua y ya no iba a encontrar agua. Iba a tener que tomar agua de la llave, porque agua purificada en botella no iba a encontrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando una guerra surge en algún lugar. Todo se escasea. La tortilla, las carnes. Hay filas en los supermercados y se racionan los alimentos. O escasean los medicamentos. Y eso es terrible para los enfermos. Todo esto sucede cuando hay una guerra o cuando surge una guerra en algún país. Esto es un caos. No hay gasolina. ¿Cómo va a viajar usted si no hay gasolina? No le dejan salir. Ni le dejan entrar al país, ni le dejan salir del país. Esto quiere decir que esto es terrible. Pero bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Jesús dijo: oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto quiere decir ya Jesús que una guerra no va a terminar con este planeta Tierra. No, probablemente las personas de mucho dinero ya tengan provisto ciudades bajo tierra ya, a 1000 metros ciudades bajo tierra, con alimentos. Porque si surge una guerra, con el armamento que hay hoy, esto sería terrible. Porque
los misiles, las bombas, destrozarían nuestra tierra y nuestra tierra quedaría contaminada. Pero ¿qué pasaría con esos lugares que probablemente estén hechos? No digo que así sea, no. Para que haya una guerra, eso quiere decir que las personas poderosas ya tienen hecha su provisión para guardarse durante la guerra. Porque una guerra sería terrible. Esto sería contaminar nuestra tierra. Y estas personas tendrían que, en esos búnkeres, tenían que tener alimento para 20 o 30 años. Porque después de una contaminación de la tierra, esa contaminación no se quita de la noche a la mañana. Pueden pasar 20, 30 años y esta tierra está contaminada. Así que eso sería un terrible, o sea, sería algo terrible una guerra en nuestro tiempo. Porque ahora no se va a pelear con flechas, ni con piedras. No, no, no. Ahora no son así los pleitos. Ahora el armamento que se utilizaría sería un armamento, wow, súper moderno. Por eso una tercera guerra no habrá, dice Jesús, en este planeta Tierra. Porque no es una guerra lo que va a terminar con el planeta Tierra. Por eso Jesús dijo, oh, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ya Jesús comienza a dar la solución. No le crea a las personas que hablan o predican que esta tierra se va a acabar a través de una tercera guerra mundial. No, no le crea. Usted créale a este sagrado libro. Pero aún no es el fin. Miren lo que dice Jesús. Sí, va a haber guerras. Desde Nabucodonosor, el primer imperio mundial. Wow, desde los medos y los persas, otro imperio mundial. Hitler, Napoleón, Roma. Wow, guerra siempre ha visto. Pero una guerra diferente a la que se pudiese ocasionar hoy. Y este sagrado libro dice que el ser humano no va a terminar con la tierra. No. Pero vamos a ver la palabra, qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, pero aún no es el fin, dice Jesús. Del griego, ako, informe. Los discípulos no debían sorprenderse cuando estallaran guerra. Probablemente Jesús aquí está hablando acerca de la caída de Jerusalén. Cuando Tito, un general romano, llega cerca de la ciudad y se destruye la ciudad. El templo, que era el orgullo nacional de los judíos, fue quemado en esa batalla. Pero vamos a ir al siguiente versículo. Vamos a ver solamente la primera parte. Bien, dice aquí, pero aún no es el fin. En este discurso nuestro Señor anticipa tanto el fin de la nación judía como el fin del mundo. Wow, es importante estudiar la palabra y más en este tiempo. Orar por nuestros gobernantes, orar por nuestros soldados, donde quiera que se encuentre, que esto se pueda detener y que no lleguemos a mayores, porque todos sufriríamos. Pero vamos a ir ahora nuevamente, pero aún no es el fin. Es lo que termina diciendo Jesús. Así como la guerra y los rumores de guerra de tiempos apostólicos presagiaban el fin de la nación judía. Por eso cuando leemos este pasaje bíblico, se le aplica a la nación judía, pero también se le aplica al fin del mundo de este tiempo. Vamos a ir nuevamente al mismo capítulo y la última parte nuevamente, pero aún no es el fin. Así también la lucha y las guerras internacionales presagian el fin de este mundo.
Y es lo que nos tiene atemorizados a miles y miles de personas. O sea, estamos viviendo con temor a una tercera guerra mundial, porque no sería fácil que comience una tercera guerra mundial. Pero bien, vamos a ir ahora a Mateo 24:7. Y solamente vamos a leer lo que está en rojo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto quiere decir que Jesús está ahora aquí mencionando la guerra nación contra nación y reino contra reino. Debe agradarse los nombres, no menospreciar al aviso de Cristo respecto a su segunda venida. El hombre no debe descubrir esto. No debe de guardarse en esto. El hombre debe de prepararse, porque en verdad quien va a terminar, no con una guerra, quien va a terminar esta tierra va a ser cuando Cristo venga a esta tierra. Si usted ve en Lucas 21:28, léalo la palabra. Si usted ve Mateo 24:30, léalo la palabra y va a comenzar a usted a entender lo que Jesús está enseñando en estos pasajes bíblicos. No tengan temor por las guerras. No tengan miedo. Se van a levantar guerras. Nación contra nación y reino contra reino. Pero no es el fin. Digo eso, no es el fin. Bien, vamos a ir ahora al versículo 14. Un versículo clave, importante. Y será, dice aquí Jesús, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren qué interesante. Ahora Jesús aquí está volviendo a repetir que cuando el evangelio se predique en todo el mundo, es cuando va a tener su fin esta tierra. Es cuando Jesús tiene que volver a esta tierra. Por eso le digo, amigo que me escucha, no tenga temor. Sí, van a haber problemas serios, como los que hoy escuchamos. Sí, pero no se crea. No crea lo que la gente menciona, que esta tierra, se va a desatar una tercera guerra mundial, porque sería algo terrible si Dios permitiera eso. Si Dios permitiera eso, esto quiere decir que su palabra es un mensaje equivocado de Dios para su pueblo. Es una mentira, pues, que la Biblia es un libro mentiroso. Pero Dios no miente. Bien, vamos a ir a esta última parte del pasaje. Dice aquí, el glorioso progreso del evangelio en todo el mundo. Durante los primeros 18 siglos de la era cristiana, la Biblia solo se tradujo a 71 idiomas. Mientras que durante el siglo XIX, el número de idiomas al cual se había traducido alcanzó a 567 idiomas. Mire, y será predicado este evangelio. Vamos a ir al último versículo, porque recuerde, nosotros solamente presentamos el mensaje y usted tiene que estudiarlo a través de las escrituras. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que Jesús está descartando una tercera o una cuarta guerra mundial. Jesús la está descartando. Sino que Jesús está enseñando que sí va a haber problemas serios entre nación y nación, entre reino y reino. Pero que esto termine con esta tierra, no, eso no. El evangelio es la señal que Dios nos da a usted y a mí, que cuando esto se predique, ahora sí viene el fin. Ahora bien, en el año de 1985, las escrituras se habían traducido parcial y totalmente a 1,000
829 idiomas. Este momento, tan solo unos pocos pueblos en el mundo no tienen acceso al menos a alguna parte de las escrituras en su propio idioma. Hoy en este tiempo hay algunas naciones que están cerrando las puertas a la escritura, a la Santa Biblia. Hoy en este tiempo hay muchas, miles y miles de familias que no conocen un ejemplar de la Sagrada Escritura. Esto quiere decir, mi amigo y hermano, tenga confianza en Dios, porque Él dice que cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pronto va a haber algo grande en esta tierra. Las naciones que hoy cierran las puertas a este sagrado libro, va a ocurrir algo fuerte, algo sobrenatural sobre los seres humanos y gobernantes de esta tierra. Van a abrir y van a aceptar este libro en sus naciones, para sus ciudadanos, para la familia de su país, porque esa es la promesa de Jesús, que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Yo quiero decirle a mis hermanos, los cristianos y no cristianos, yo quiero decirles, oremos por nuestros presidentes, oremos por nuestros gobiernos, por nuestros soldados, los senadores, los diputados, que son los que gobiernan junto con un presidente el país. Oremos por ellos y decirle al Señor, Señor, ayúdales, dale luz suficiente, y en tus manos queremos colocar a nuestro presidente y a nuestro gobierno. Que Dios les bendiga y le guarde. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Quiero suplicarte que tu Santo Espíritu esté en cada gobierno de esta tierra, y en tus manos lo colocamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios le bendiga y hasta la otra.